Sí. ¿Está grabando, no, negro? Sí, si te parece grabando, sí. Yo no lo puedo ver porque tenés acceso todo a vos. Hay un coso rojito que dice deja de... Eso. Sí, aparece grabando ya. Ahí lo grabo de nuevo. Ah, Dale. ok. Ir para. Bueno, cuando digan arrancamos. Cuando quieras, Belu. Adelante, Bueno, Bel. ¿ya estamos? Ok. Bueno, yo voy a hablar de trastornos metabólicos. Para que pongo pantalla. Ahí está. Y no los veo a ustedes y tampoco veo lo que escriban, ¿sí? Así que hablen cualquier cosa. Bueno. Chao, ¿con qué lo cambio? Con esto. Bueno, estos son los valores normales de un medio interno. A la izquierda tenemos la sangre arterial, a la derecha la venosa, ¿sí? Un pH en promedio 7,40, bien, es un poquito más bajo para lo que es el valor venoso de 7,33 y un mínimo de 7,35, o sea, por debajo de eso vamos a encontrarnos con una acidemia, y por arriba de 7,45 para el arterial y 7,43 calemia. PCO2, el valor promedio tenemos de 40 para arterial, 44 lo que es venoso, y el bicarbonato en 24, ¿sí? Para arterial y 26 venoso. Lo importante de esto es que nosotros podemos hacer un medio interno, interpretar un medio interno también con sangre venosa, no es exclusivo tener puesta una TAM como hacemos nosotros y sacar la sangre arterial. Mientras tengamos en cuenta estas diferencias es lo mismo. A ver. Bueno, para el momento de interpretarlo, el medio interno, vamos a tener un enfoque tradicional, que es utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y un enfoque físico-químico, que es el del método de Stewart. Henderson-Hasselbalch y todo este enfoque tradicional, lo que hace es, se basa en esta fórmula que está ahí, que lo más importante de remarcar es esto, que el pH va a depender de lo que es la concentración del bicarbonato y de la PCO2. O sea que cambios en bicarbonato y cambios en PCO2 modifican el pH. ¿Bien? Y van a existir mecanismos que son compensatorios en el organismo para intentar llevar de nuevo el plasma a ese pH normal, ¿sí? Cuando estamos hablando de trastornos metabólicos, la principal compensación lo van a hacer los pulmones, ¿sí? Se va a modificar la frecuencia respiratoria, y variando la frecuencia y la PCO2, vamos a tener modificaciones en el pH. En cambio, cuando estamos trastornos respiratorios, que eso después lo van a ver, la modificación particularmente es renal, ¿sí? Modificando el bicarbonato. Bien. Este es el enfoque tradicional, entonces a partir de la concentración de protones, pH, si lo tenemos aumentado, los protones, vamos a tener una acidosis, ¿sí? Y ahí, a partir de cómo esté, en este caso el bicarbonato, vamos a tener si está bajo, una acidosis metabólica, si tiene aumentado la PCO2, una acidosis respiratoria, y si tenemos protones bajos o un pH por arriba de 7,45, hablamos de alcalosis. Con modificaciones primarias de lo que es el bicarbonato, hablamos de una alcalosis metabólica, y si la modificación primaria es de la PCO2, es respiratoria. Eso es el enfoque tradicional. Después vino, la teoría de Stewart, que ya existe hace muchísimos años, de 1980 esta Stewart. Stewart lo que dice en realidad es que las variaciones del pH no están dadas por las variaciones, como dice el otro, del bicarbonato y de la PCO2. Él dice que que eso va a depender de la disociación del agua plasmática, ¿sí? Y esa disociación va a estar determinada por 3 variables que son independientes. Esas variables van a ser la diferencia de iones fuertes, que se lo abrevia como CID o DIF, la PCO2 y el ATOT. El ATOT son los ácidos débiles, que mayormente están formados por fosfatos y las proteínas plasmáticas, en particular la de mayor cantidad, obviamente, es la albúmina. ¿Sí? Entonces, esas 3 cosas, iones fuertes, PCO2 y albúmina, fosfato, van a llevar a modificar la disociación del agua plasmática, y eso es lo que va a determinar el pH del plasma.
pH o concentración de protones y bicarbonato las considera variables dependientes, o sea que dependen de esas otras tres. Bueno, acá está más esquematizado. Variables independientes arriba, en naranja, sería el CID, PCO2 y concentración de proteínas. Van a modificar el grado de disociación del agua, y ahí es donde la concentración de protones va a determinar el pH, o sea, se las considera variables dependientes. Bueno, vamos a explicar más o menos qué son estos tres términos, y después vamos a ver cómo analizamos unos medios internos. Y los iones fuertes son el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. ¿Sí? El lactato se lo considera, es un ion que está casi parcialmente disociado, pero aún así lo vamos a considerar un ion fuerte, ¿sí? Y a medida que se va aumentando esta diferencia entre iones fuertes, o sea, entre cationes y aniones, o sea, sodio, potasio, calcio, magnesio y el cloro, a medida que esto se aumenta, dice que el hidrógeno, que es un catión débil, disminuye, ¿sí? Y consecuentemente lo que va a suceder es que el pH también va a aumentar para lo que es mantener la electroneutralidad. Esto de la electroneutralidad es uno de los principios bases, digamos, del principio de lo que dice Stewart. O sea que las cargas positivas y las cargas negativas siempre tienen que estar equilibradas, no puede haber más de uno y menos del otro. Bueno, tenemos tres tipos de diferencias de iones fuertes. La aparente, el CID aparente, está conformado por la suma de todo lo que son los cationes, menos los aniones, ¿sí? Y el valor normal es entre 40 y 42. Se usa una fórmula simplificada, porque vemos que no siempre tiene calcio y magnesio, pero lo que se hace, y se saca el lactato, es hacer sodio más potasio. Eso se lo restamos al cloro. El CID efectivo, que es el otro que considera, lo que hace es agregar al bicarbonato, al fosfato y al albuminato. Entonces, es bicarbonato más la albúmina por, todos estos números no importa, lo importante es que también tiene un valor similar al DIF aparente en personas sanas. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando estamos ante presencia de en un paciente crítico o en alguna que se altera todo esto, los valores no van a ser iguales. Entonces se hace una diferencia, que es, se resta el CID aparente menos el CID efectivo y nos da el CID, que es la diferencia, ¿sí? De aniones fuertes, ¿sí? El gap, perdón, de aniones fuertes. Sería como un equivalente al anión gap del método tradicional, ¿bien? Y que tiene un valor entre 0 más menos 2. Eso es lo normal, ¿bien? Cuando tenemos trastornos, lo que se modifica es esta diferencia, que es la que después nos va a decir si está aumentada o disminuida para hacer un equivalente a una acidosis a gap aumentado o gap disminuido. Ese sería el equivalente de Stewart, ¿bien? Después venía la TOT, que eran esos ácidos débiles, que estaban formados por las proteínas, que predominaba la albúmina, y los fosfatos, ¿sí? Esto es importante porque algo que no describe el método tradicional es la alcalosis por hipoalbuminemia. Por disminución de la albúmina va a producir alcalosis, ¿bien? Cambios en la concentración de albúmina y fosfato inorgánicos alteran la concentración de hidrógeno. Esta es la fórmula para calcular el ATOT. Y en definitiva, lo que nos está diciendo Stewart es que el pH está disminuido cuando yo tengo una PC2 aumentada, un CID aparente disminuido o una TOT aumentado. Aumenta el pH cuando disminuye la PC2, cuando el CID aparente aumenta o cuando la TOT disminuye. Acuérdense que la TOT particularmente son las proteínas plasmáticas. Bueno, esto es otra forma de representar lo que nos dice Stewart. Lo normal sería acá, el de la izquierda. Tenemos acidosis hiperclorémicas, cómo aumenta el sodio por una cuestión de electroneutralidad, va a disminuir el CID. ¿Sí? Lo mismo que cuando tenemos la alcalosis hipoclorémica, o sea, disminuye el cloro, aumenta el CID. Y cuando aparecen estos iones,
aniones, que son el lactato, cetonas, todo ese tipo de aniones que generalmente no se miden, bueno, también disminuyen el SID. Cuando aumenta el SID, disminuye por disminución de lo que es la albúmina o fosfatos, y ya la inversa. Bueno. Entonces vino Stewart y nos clasifica los trastornos. A la izquierda tenemos respiratorios, a la derecha los metabólicos, ahora nos vamos a centrar en los metabólicos. Entonces él dice que esto se podía dar o por anormalidades en esta diferencia de aniones, o anormalidades en los ácidos débiles, en las proteínas. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tenemos anormalidades en los iones? Puede ser que la alteración la tengamos en el agua, por déficit o por exceso de agua. ¿Bien? Cuando tenemos un déficit de agua, nos encontramos con una hipernatremia por contracción, y nos va a determinar una alcalosis. ¿Bien? Cuando tenemos déficit de agua, exceso de agua, perdón, el sodio se diluye, acidosis dilucional. ¿Bien? Acidosis. Ahora, cuando el problema lo tenemos a nivel del cloro, o estos aniones no medibles, que son el lactato, cetonas, con el cloro. Si aumenta el cloro, como vimos, disminuía el bicarbonato por electroneutralidad, y lo que sucede es una alcalosis. Cuando el cloro aumenta, hipercloremias, que es lo que hacemos nosotros en quirófano, producimos acidosis. Bueno, abajo está la regulación. Y riñón. Bueno, el enfoque tradicional, un poco para recordar: acidosis, alcalosis, ya lo vimos. Acidosis metabólica, disminuir el bicarbonato. Ahora, lo siguiente a tener en cuenta es en el análisis, es una vez que yo identifico si estoy ante una acidemia o una alcalemia, o sea, una disminución del pH o aumento del pH, es identificar cuál es el trastorno primario de base, ¿sí? Si es respiratorio o es metabólico. Bueno, lo que nosotros hacemos, y el enfoque tradicional y lo más simple, porque el método de Stewart es bastante complejo, lo primero que vamos a fijarnos es si tenemos alterado el bicarbonato o la PC2. Cuando el bicarbonato está abajo, hablamos que era metabólica. El siguiente paso que nos importa es fijarnos si el organismo está desarrollando un mecanismo de compensación, ¿sí? Entonces, ante una alteración metabólica, nos vamos a ir a fijar cómo está esa PC2, que es la famosa PC2 esperada. La PC2 esperada, ¿se acuerdan que era 1 por 1,5 por el bicarbonato más 8? Eso, el resultado, más menos 2, y lo que me va a decir es si tengo algún trastorno adicional respiratorio. Ahora, una vez que yo ya sé si tengo o no algo adicional, tengo que saber si ese trastorno metabólico, cuál es su causa, ¿sí? Si la causa es GAP normal, porque estamos identificando que hay un problema con el cloro, o un GAP elevado porque tengo aniones que están aumentados, ¿sí? Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Acidosis metabólica, no se olviden de esto, otra vez: disminución del pH, disminución del bicarbonato, disminución del CO2 como respuesta compensatoria, ¿sí? Y según Stewart es disminución del SID, aumento de ácidos débiles, ¿sí? Y caída del bicarbonato en consecuencia. Sintomatología de una acidosis metabólica a nivel respiratorio: aumenta la profundidad y la frecuencia respiratoria. Esto es importante, en ventilación mecánica nos va a producir el desacople del paciente con el ventilador. Neurológicas, vamos a encontrar un paciente con letargia, coma. A nivel cardiovascular, disminución de la presión arterial, depresión de la función cardíaca, disminución de los efectos de las catecolaminas, y a nivel gastrointestinal tenemos la gastroparesia, vómitos y regurgitación del contenido gástrico. Perdón, Belu, ¿qué sería ese acople de la ventilación mecánica? Cuando te empieza a tirar, no se acopla el ventilador, te empieza a tirar espontáneas, el paciente respira espontáneamente y después tenés la ventilación que vos le das con mandatoria tuya, ¿sí? Y no que está ventilando solo. Con Mario Chusi nos pasó, no sé, Mari, si te acordás, un paciente de una nefrectomía. Estaba muy ácido. Me acuerdo. Bien. Bueno, produce eso, que el paciente empieza a tirar ventilaciones espontáneas.
Que es una de las cosas, el desacople con el ventilador, si se acuerdan, es uno de los motivos por el cual, cuando estuvimos charlando sobre COVID y temas de terapia, digamos, uno de los motivos por el cual es relajás al paciente en UTI. ¿Te acordás, Lau, que estuvimos hablando de eso? Joya, Belu. Desacoplado al paciente. Esto es un capítulo enorme para los terapistas, Gaby lo sabe, en la parte de ventilación para ellos. Es importante. Bueno, una vez dijimos que teníamos identificada que estábamos ante una acidemia, que era metabólica, y queremos saber la causa. Y para eso necesitamos calcular el GAP. El GAP es el sodio, ¿se acuerdan? Menos cloro más el bicarbonato. Lo normal, lo último se dice que una anión GAP normal está entre 8 y 16, se extendió a 16, antes era 14, ¿sí? De todas formas, eso depende bastante del laboratorio donde se esté procesando la muestra. Bueno, el GAP lo que nos va a permitir es clasificar en una acidosis a capa aumentado, que eran las metabólicas orgánicas, como la acidosis láctica, cetocidosis diabética, por ejemplo, una rhabdomiólisis, insuficiencia renal crónica aguda e intoxicaciones, por ejemplo, una intoxicación por salicilatos. Normal, un GAP normal, que son las hipercloremias, que pueden ser por pérdidas digestivas, que esto depende de quién lo analice. Si en el enfoque clásico se dice que vos perdés bicarbonato, en el enfoque de Stewart dice que tu problema en realidad es que se altera la eliminación de cloro, entonces por eso la hipercloremia. Después tenés las acidosis tubulares renales, hipoaldosteronismo e infusiones rápidas de solución fisiológica. Y el GAP disminuido, acuérdense que es la hipoalbuminemia, que es súper importante porque pacientes que tienen albúmina baja, lo que sí o sí tengo que hacer es normalizar el GAP, ¿sí? Saber que ese GAP que yo calculo es más, puede estar más bajo. No sé, en realidad después el valor se lo sumás y te da un GAP aumentado. Lo que quiero explicarles es que vos pensás que ese valor está bien y en realidad no. Entonces pensás que tiene un GAP normal y en realidad el paciente está teniendo un GAP aumentado y está teniendo una acidosis metabólica. ¿Qué pasa? El 80% de las cargas negativas en el GAP las da la albúmina, ¿sí? Entonces, por cada reducción de 1 gramo en la albúmina, el GAP reduce 2,5. Bien. Entonces, acá está la fórmula para normalizar el GAP. Anión GAP normalizado es igual al anión GAP observado, el que yo calculé, más 2,25 por albúmina normal menos la albúmina observada. ¿Sí? Eso después vamos a hacer unos calculitos con unos casos clínicos. Pero acuérdense de todas estas fórmulas. Siguiente paso es saber si tenemos otra alteración sumada, un trastorno mixto. Para eso tenemos que saber cómo está la PCO2. ¿Bien? PCO2 esperada, ya lo dijimos, 1,5 por el bicarbonato medido, más 8, más menos 2. Si la PCO2 se encuentra, lo tenemos por encima de lo esperado, tenemos que pensar dos cosas: o que no alcanzó a realizarse una compensación, o sea, le dimos muy poco tiempo, o tenemos una acidosis respiratoria concomitante. Si la PCO2 es menor a la esperada, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria. Bueno, ¿cómo clasificamos? Acá están los dos enfoques, ¿sí? Arriba tenés Henderson, Hasselbalch y arriba Stewart. ¿Cómo clasifican? Acidosis a GAP alto o acidosis hiperclorémicas, y la acidosis pueden ser por CIT bajo, hiperclorémica, hiponatrémicas, o por aumento de los aniones no medibles, y por aumento de la TOT, ¿sí? Bueno, acá tenemos cómo esquematizar un poquito esto. A la izquierda lo normal, ácidos no medibles, albúmina, fosfato, bicarbonato y cloro. Albúmina y fosfato equivale a estos ácidos débiles. Todo eso equivale al GAP. Y cuando tenemos GAP aumentado, fíjense, como una cuestión de mantener esta electroneutralidad, o sea, esa cantidad de cargas negativas dentro del plasma siempre tiene que ser igual. Entonces, si yo aumento las cargas negativas a partir de, por ejemplo, el lactato, tengo que se va a disminuir el bicarbonato. ¿Bien? Por eso tengo disminuido el bicarbonato según Stewart, por electroneutralidad. En cambio, cuando tenemos una hipercloremia,
el aumento del cloro, de cargas negativas por parte del cloro, me lleva a una disminución del bicarbonato, y el resto queda igual. Bueno, vamos a clasificarlas. En realidad el bicarbonato ahí neutraliza el protón y por eso gana espacio el cloro. No es que uno reemplaza al otro. No sé si se entiende. Claro, no es que reemplaza, sino que por cuestiones de electroneutralidad, si yo Claro, aumento el bicarbonato se consume porque amortigua al protón que está aumentado, y el cloro gana espacio y por eso es hiperclorémico, asociada, bueno, a nosotros a la transfusión, al claro. uso de solución salina. Exacto. Eso sería según Henderson Hasselbalch, ¿no, Jaco? Sí, sí. Bien. Clasificámosla, y a la izquierda está la clasificación general de los trastornos metabólicos, y a la derecha está la clasificación de los trastornos metabólicos asociados al lactato, ¿sí? Capa elevada, acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal. Fíjense que la insuficiencia renal, vamos a tener trastornos de los dos tipos, ¿sí? Después lo vamos a ver con las alcalosis, pero produce acidosis y alcalosis. Anión GAP normal, el nuestro particularmente es la fluidoterapia, nuestra causa. Ahora, no dejemos de lado que tenemos otras. Por ejemplo, un paciente que entra a quirófano después de una diarrea puede tener una acidosis hiperclorémica, ¿sí? Una insuficiencia renal también. Bueno, dentro de los que son los GAP normal, Jaco, por eso lo que también estamos hablando es tenés el defecto en la eliminación del cloro, que es lo que habla Stewart, y la pérdida de bicarbonato con reabsorción de cloro. O sea, básicamente lo que Stewart te está diciendo es que la causa del problema la trae el cloro y no el bicarbonato, ¿sí? Y las hiponatrémicas, que es la que agregamos acá, que esas solo las describe Stewart. Ahora bien, esto me pareció muy importante, los tipos de acidosis láctica, que es lo que a nosotros después nos tiene que llevar a pensar en qué conducta tomar, ¿no? En quirófano. La tipo A es la que se debe a hipoxia, ¿sí? Y tenemos dos tipos. Una es de la disminución del transporte de oxígeno, que por ejemplo lo tenemos en estado de bajo gasto cardíaco, como todo tipo de shock cardiogénico, shock hipovolémico, sépticos, ¿sí? Y disminución del contenido arterial de oxígeno. O sea, si el paciente está anémico, o tiene alteración en la hemoglobina, o estamos ante una hipoxemia, todos esos me van a generar lactato. Y el otro es la alteración en la extracción de oxígeno, también en la sepsis, falla multiorgánica, que son las cosas que podemos llegar a ver nosotros, todos esos van a determinar hipoxia y aumento del lactato. Después tenemos otro tipo, es el tipo B, que acá se puede dar por enfermedades sistémicas, intoxicaciones, por fármacos, o aumento de las necesidades de oxígeno. Dentro de estas enfermedades sistémicas, sepsis, insuficiencia hepática, o sea, nos tocan estos pacientes, neoplasias, diabetes. La intoxicación por fármacos, nosotros tenemos la metformina como el principal fármaco con el que por ahí el paciente llega a quirófano. Raro que nosotros veamos a alguien por salicilatos y paracetamol, o etanol también te puede producir. Y el aumento de las necesidades de oxígeno son ante ejercicios físicos intensos y estatus epiléptico. Acidosis metabólicas orgánicas, o sea, cuando estamos hablando generalmente son las del lactato, son las que tienen el aumento del GAP. La albúmina, esto es importante, ¿sí? Corregirla según albúmina. El CID va a estar bajo y el cloro va a estar normal. Acidosis dilucional, esto me pareció importante, me gustaban los dibujitos estos y lo fácil que explica qué pasa cuando agregamos agua libre, por ejemplo, nosotros sin querer. Cómo se diluye y por qué se produce la acidosis. Esto está explicado a partir de Stewart y está bueno. Fíjense que tenemos un plasma, un litro de plasma, tenemos sodio, la concentración son 140 miliequivalentes, cloro 102, que me da un CID, una concentración de 38, ¿sí? Ese sería el CID del plasma. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le agrego eso a 1 litro de agua? O sea, voy a diluir el plasma en 2, o sea, tengo que dividir sodio y cloro en 2. Entonces ahora voy a tener un CID de 19. Fíjense cómo se acidificó esa solución. Bien. Acidosis ahora hiperclorémicas. Explicar también lo mismo, cómo nosotros, adicionando solución salina, cómo vamos a producir una acidosis versus usar Ringer lactato.
El plasma, de nuevo, fíjense con el CID que ya dijimos recién de 38. Ahora lo que voy a agregarle, en vez de 1 litro de agua libre, le voy a agregar 1 litro de solución fisiológica al 0,9%. Recordemos que la solución fisiológica tenemos sodio de 154 miliequivalentes y el cloro también. Fíjense que la cantidad de cloro es bastante alta. El CID de esa solución es de 0. Ahora, cuando voy a sumar, fíjense acá, le agrego, son 140 más 154, en 2 litros son 147, y el sodio me da 128, le calculo el CID y me da 19. Ahí está como el CID se disminuye, y por lo tanto disminuyo el pH. Pero ¿qué pasa cuando vamos a adicionar Ringer? ¿Cuál es la diferencia con el Ringer? Fíjense acá, la solución tiene sodio son 137, cloro son 109, y entran los 28 miliequivalentes de lactato. En total, su CID es de 0. ¿Bien? Perdón. Pero ¿qué pasa? Cuando eso lo adicionamos en el plasma, el lactato se metaboliza rápidamente, por lo tanto no va a afectar, no va a hacer a la diferencia de aniones, ¿bien? Entonces, cuando ahora hacemos el cálculo, fíjense que ahora tenemos 34 de CID, porque el lactato cuenta como 0, porque se metaboliza, no modifica. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la diferencia entre adicionar solución fisiológica y adicionar Ringer lactato? ¿R1? Sí, se Porque entiende. el Ringer es más fisiológico que la solución fisiológica. Claro, porque mantiene la acidez del plasma. En cambio, la Exactamente. adición no. Y Lo al ser acidifica. menos cloro que sodio en el plasma y dar las mismas concentraciones, vos estarías como aumentando el cloro relativamente con fisiológica. Claro, Entonces, exactamente. es la acidez. Bien. Bueno, este está bueno. Fíjense qué pasa cuando adicionamos la diferencia de pasar 2 litros de solución salina, 2 litros de Ringer, a pasar muchos más, 10 litros. Bien. Fíjense cómo, particularmente en la solución salina, que es la que se modifica, como adicionar 2 litros te produce menos acidosis que adicionar 10 litros. O sea, cuanto más nosotros le vamos a infundir al paciente de solución fisiológica, más riesgo de producirle una acidosis vamos a tener. Bien, por eso no es lo mismo pasarle 1 litro al paciente que no darme cuenta y que se me abra la chapita y pase 2 litros. No es lo mismo decir, le falta líquido, cada vez que digo le falta líquido, le paso más líquido, yo sola le estoy produciendo una acidosis. Fíjense lo mismo con el Ringer lactato, como con 2 litros, el CID me queda en 39, y cuando le pasé 10 litros lo bajé a 37. O sea, siempre pasarle líquidos me va a llevar a la larga, más rápido o más lento, a producirle una acidosis al paciente, a acidificarle el plasma. ¿Bien? Acá viene la importancia de no pasarnos con los líquidos. Los líquidos también generan daño. Bueno, vamos a hacer un caso clínico y estaría bueno que participen todos. ¿Sí? Paciente joven, tiene diarrea de 24 horas de evolución y está hipotenso. Tenemos un pH de 7,29, un bicarbonato de 14, una PC2 de 30, un exceso de base de menos 11, sodio de 140, cloro de 118 y un potasio de 2,2. ¿Alguno? ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia, Belu. Acidemia. Bien. ¿Cuál es el trastorno primario para ustedes acá? Parecería metabólico porque el bicarbonato está bajo. Y aparte por la clínica del paciente. Tal cual. Siempre contextualizar bien, Gaby, siempre contextualizar al paciente. Y otra de las cosas para tener en cuenta es el exceso de base. El exceso de base, siempre que está negativo, el exceso de base siempre nos habla de un trastorno metabólico. Si está negativo, me está hablando que el trastorno es por una cantidad de protones, ¿sí? Por la cantidad de protones que estoy teniendo, ¿sí? Menos 11 habla de acidosis, y cuando está positivo te está hablando de una alcalosis. Bien. Trastorno primario, ya dijeron, el bicarbonato, bien, metabólico. Ahora, ¿el GAP está aumentado o disminuido?
Alguien que lo calcule. ¿Se acuerdan la fórmula, chicos, de primeros? Fórmula de GAP. Sodio menos cloro más bicarbonato. Bien. ¿Cuánto les da? Da 8, Belu, 8. 8. A ver. 8 les di. Da 8, Belu, ¿se escucha? Sumás el potasio, por ahí te da un 10. Más o menos. Bien. Ahora, entonces, ¿el GAP está normal o está aumentado? Y según lo que vos dijiste que es entre 8 y 16, estaría normal. Bien. Ahora, rango de respuesta quiere decir, ¿estoy compensando o no estoy compensando? ¿Qué cálculo hacen? El bicarbonato por 1.5 más 8 y un rango de más menos 2. Le da 29 y tiene 30. Estamos bien, está compensado entonces. Sí. Bien, entonces no hay ningún trastorno doble. Bueno, tampoco claramente va a haber un trastorno triple. Bien, entonces estamos en presencia de una acidemia a GAP normal, ¿sí? Hiperclorémica. Fíjense cómo está el cloro. Bien, y está compensada. Eso es un trastorno primario simple. Vamos con otro. Joven, lo mismo, la misma clínica, pero ahora tiene un pH de 7,19, tiene 14 de bicarbonato, 38 de PCO2, menos 12 de exceso, ahora tiene un sodio de 138 y un cloro de 102, potasio de 4. ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia. Bien, trastorno primario, También metabólico. bien, perfecto. GAP, Está aumentado, El tiene GAP está 22. aumentado, da 22. bien, perfecto, entonces tenemos una acidemia metabólica, GAP aumentado, ¿compensada o no compensada? No, porque le tiene que dar igual que al otro paciente, 30, 29 más menos 2. Perfecto. Entonces tenemos un trastorno doble, ¿sí? Mixto. Entonces, acidemia metabólica, GAP aumentado, acidosis respiratoria. Ahora, como ya vemos que tenemos otro trastorno, vamos a pensar, ¿puede tener un trastorno triple? ¿Y cómo sabemos si puede tener otro trastorno asociado? Es calculando el delta GAP, delta bicarbonato. Si para eso nos sirve. ¿Cómo calculamos delta GAP, delta bicarbonato? Es el GAP que yo observé, menos el GAP normal, ¿sí? Eso se lo divido al bicarbonato normal menos el bicarbonato que calculé, y que está ahí calculado, ¿sí? Entre 1, si el resultado me da entre 1 y 2, es una acidosis a GAP aumentado, ¿sí? Ahora, si este resultado me da menos de 1, tengo que pensar que tengo un GAP aumentado y un GAP normal, o sea, tengo una hiperclorémica con por ejemplo, una acidosis láctica. Si me da que está por encima de 2, tengo que pensar que hay una alcalosis metabólica previa, ¿bien? Por eso es importante hacer el GAP, el delta GAP, delta bicarbonato. Me diagnostica trastornos triples. Siguiente caso, tenemos un señor de 56 años, tiene una cirrosis, se hizo un trasplante hepático, evolucionó con una hemorragia digestiva grave, con shock hipovolémico, liguria, y está con nora 1 gamma y en ventilación mecánica. Este señor tiene un pH 7,11, un bicarbonato de 10, una PCO2 de 32, un exceso de base de menos 18, sodio de 132, un cloro de 7 y un potasio de 6,3. ¿Sí? Acidemia o alcalemia, de nuevo. Acidemia. Bien. Trastorno primario, Metabólico. ¿sí? A GAP, ¿qué GAP tiene? ¿Aumentado? Un GAP de 15 me da dentro de la normalidad. Bien. ¿Compensado o no está compensado? No está compensado. ¿Se queda por arriba o por encima? Tendría también una acidosis respiratoria. Bien, o sea, ya encontramos dos trastornos y
¿Tiene un triple trastorno? Delta, el delta, delta. ¿Se acuerdan la fórmula? Delta, delta, ¿alguien la hace? Le da 1,07. Bien. Entonces, acidosis, tiene una acidosis hiperclorémica asociada. ¿Por qué piensan, o sea, si ustedes ven ahí el cloro, dice 107, lo que también hay que interpretar esto. El sodio está disminuido, como verán, ¿sí? Y el cloro tendría que haber estado mucho más disminuido. Acuérdense que, como explicó Maru, y no sé si, creo que también lo dijo Marian, cloro y sodio siempre van de la mano, se supone que las respuestas tienen que ser similares. Si ustedes tienen una disminución más alta del sodio que del cloro, entonces el cloro para ese plasma va a estar aumentado, bien, porque debería estar más bajo. Por eso es hiperclorémica, por más de que el valor a simple vista sea normal. Bien, eso también tienen que interpretar en el medio interno. Por eso también es importante hacer las cuentas, porque a simple vista veo el cloro y el cloro está bien, pero en realidad no. Belu, ¿Sí? y ese Ah, caso también está bueno porque parecería que este paciente en ese contexto, una hemorragia digestiva aguda grave, estaría también entrando en falla renal incipiente, lo que se llama el síndrome hepatorrenal. exacto. Son estadios tardíos en estos pacientes. Una cosa que me olvidé de agregar en la diapositiva anterior, perdonen, es la albúmina, pero, sorry. La albúmina, con eso iban a calcular el gap corregido. Fíjense que el gap normal era de 15 y el corregido de 17,5, o sea, podemos, si alguien llega a tomar un gap de 15 como normal, por más de que ahora se lleva hasta 16, vos decís, bueno, 15 es normal, no tiene una acidosis metabólica a gap elevado, o sea, no pienso que hay un ácido orgánico dando vuelta, y en realidad sí, por más de que la clínica, o sea, nunca hay que olvidarse de la clínica. Un paciente que está en un shock hipovolémico claramente va a tener una hipoxia y va a tener lactato dando vuelta. Pero fíjense que como si no corrigen con albúmina, los puede engañar. Generalmente nuestros pacientes que llegan a quirófano sacando los que tienen algún síndrome de repercusión general, o sea, pacientes que tengan alguna patología como un cáncer o un anciano frágil, digamos, no van a tener alteraciones de la albúmina, ¿sí? Pero en esas cirugías grandes, oncológicas, o un paciente en mal estado general, es importante tener la albúmina para poder calcular esto. O sea, hay que pedirla, o fijarse que esté. ¿Sí? Tratamiento de la acidosis. Lo importante a nivel del tratamiento es saber que lo más cercano que tenemos nosotros para hacer claramente es la infusión de bicarbonato. El bicarbonato, darle bicarbonato al paciente no es gratis, tiene muchos efectos adversos, lo que lleva a usarlo cuando la situación es bastante crítica. Cada vez se lleva, fíjense, a menos pH, ¿sí? El punto de corte antes era menos 7,10, ahora se busca más un 7, o buscar una acidosis que es de difícil tratamiento, o que está produciendo un compromiso clínico importante del paciente, ¿sí? O sea, no se la corrige rápidamente. Esto hoy se busca un pH más bien de 7, por debajo de 7. Lo importante siempre es solucionar la causa subyacente del paciente, ¿bien? ¿Qué hace el bicarbonato en nuestro organismo? Lo mismo. Tenemos el plasma, ¿sí? Y por ejemplo se busca que en realidad, esto sí, perdonen, no se los aclaré, en una acidosis hiperclorémica generalmente no se lo corrige, pero en el caso de corregirlo, tendría como más indicación corregir una acidosis hiperclorémica con bicarbonato que corregir una acidosis ácidos orgánicos, por esta adición que le vamos a hacer de nosotros de sodio. De nuevo, viene Stewart y te dice, vos no corregís la acidosis porque le das bicarbonato, la corregís porque le estás dando sodio. Entonces, si yo tengo de por sí aumentado el cloro, fíjense acá en esta solución tenemos 130 de cloro y tiene un CID de 10,
agregarle 25 miliequivalentes de bicarbonato de sodio, le estoy agregando acá. Ahora voy a tener 165 de sodio, y me quedo de nuevo con los 130 de nuevo de cloro. Entonces, te vas a quedar con un SID de 35, por eso le vas a mejorar le vas a estar mejorando el pH del plasma. Fíjense que el bicarbonato rápidamente se metaboliza, ¿sí? Entonces lo que produce una mejoría es el aumento del SID. Igual, ¿bien? Esta es la fórmula para corregir el bicarbonato, ¿bien? Por los efectos adversos que produce, lo que se hace es acostumbra a reemplazar la mitad del déficit e ir controlando el pH, fijarte si llegas a necesitar más. Bueno, se las dejo ahí. Efectos adversos, esto sí es importante, te puede producir hipernatremia, hipopotasemia, aumento del CO2, ¿sí? Alcalosis de rebote, que en infusiones rápidas, el desplazamiento súbito a la izquierda de la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿sí? Entonces tenés una disminución de lo que es el aporte de oxígeno. Se altera la hemodinámica cerebral, produce hipocalemia, y todo eso puede producir una amenaza para la vida del paciente. O sea, no, por eso se tiende a cada vez corregir menos. Cetocidosis diabética, el otro punto en acidosis que es importante. Tenés que iniciar con cristaloides, importante reponer la volemia, son 10 a 20 mililitros kilo. Así ya dijimos Ringer, porque debe hacer una acidosis hiperclorémica. La insulina, acuérdense, 0,1 unidad kilo hora. Y cuando tenemos el tema del potasio acá, si el potasio está normal o está disminuido, siempre lo tengo que reponer. Bueno, eso después lo leen. Alcalosis metabólica, ahora, ¿no? Por el otro extremo, las alcalosis son más complejas que las acidosis, ¿sí? En el manejo y también en la interpretación. Así que vamos a más o menos explicar lo que a nosotros nos sirve en quirófano, o qué es lo que aplica para nosotros. pH más de 7,55, elevación, ella habla de una alcalosis grave, pH 7,55, chicos, 7,45 por arriba de eso alcalosis. Vamos a tener elevado la pH, el bicarbonato y el CO2 como respuesta compensatoria, pero acá, ¿qué pasa? La respuesta ventilatoria está limitada por la hipoxemia que produce. Si yo al paciente le produzco una hipoventilación, un punto donde lo que va a tener es hipoxemia, por lo tanto la respuesta compensatoria se va a cortar, ¿sí? Henderson-Hasselbalch lo explica por elevaciones del bicarbonato y disminuciones de los protones. Stewart lo explica por una elevación del SID, o sea, una hipernatremia, una hipocloremia, o por una disminución de la TOT, la hipoproteinemia. Bueno, en la mayoría de las ocasiones las alcalosis metabólicas se van a acompañar de un déficit de potasio y de la contracción del volumen extracelular. Bueno, ante un aumento del bicarbonato en el riñón, normalmente, aumento de bicarbonato en plasma, el riñón lo que hace es excretarlo. Entonces, para que yo tenga una alcalosis metabólica, tiene que haber algún mecanismo que perpetúe esto, que haga que el bicarbonato quede dando vuelta y el riñón no lo pueda excretar, ¿sí? Esto porque es importante mencionarlo, porque en la alcalosis metabólica yo, por ejemplo, puedo solucionar la causa, ¿sí? Que me produjo ese aumento, por ejemplo, de bicarbonato, pero puedo seguir teniéndola si yo no corrijo esos mecanismos que las perpetúan, ¿sí? Entonces, encontramos en una alcalosis metabólica una fase de génesis, o sea, de producción del origen, digamos, de la alcalosis, un mantenimiento y un momento de corrección. En la génesis, lo único que vamos a tener presente es la causa primaria, lo que me llevó a tener una alcalosis metabólica, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una pérdida de iones, protones, ¿sí? A nivel gastrointestinal, con los vómitos o la aspiración gástrica, por ejemplo, un paciente que viene con una sonda nasogástrica y se le ha aspirado, se ha venido contenido por ahí, ¿sí? Tratamiento con antiácidos, diarrea con pérdida de cloro. O de causas renales, que puede ser por utilización de los diuréticos de asa o tiacídicos. El exceso de mineral corticoide y después de una hipercapnia crónica, por ejemplo, en un EPOC. También puede ser por pérdida de bicarbonato, en ejemplo, transfusiones masivas que tienen citrato.
y la administración de bicarbonato, que ya lo nombramos hoy. Acá lo importante es que, como las acidosis muchas veces se acompañan de hiperpotasemias, las alcalosis se acompañan de hipopotasemia. La hipopotasemia muchas veces no se debe a pérdidas digestivas, en el caso de los gastrointestinales, como uno puede llegar a pensar, sino que se producen por un aumento en la eliminación urinaria. ¿Sí? Las alcalosis metabólicas, por pérdida de protones en estas gastrointestinales y renales, se las clasifica como clorosensibles, ¿sí? O hipoclorémicas, porque hablábamos que se pierde cloro, ¿bien? Y las alcalosis por retención de bicarbonato, o sea, por exceso de, por ejemplo, de una transfusión masiva, como dijimos, que lo que vamos a tener, si yo le di bicarbonato, es sodio aumentado, es hipernatrémica o cloro resistente. ¿Sí? Y por último, Stewart agrega las hipoalbuminémicas, perdón, y alcalosis de contracción, que son por deshidratación intracelular. Esta es la de deshidratación intracelular. Fíjense, plasma con 38 de diferencia de iones fuertes, yo lo deshidrato, ahora se le va el agua y me quedo con la mitad del plasma, entonces fíjense cómo ahora tengo 76 como de diferencia de iones, cómo se aumenta esta diferencia y se produce la alcalosis. Bueno, fase de mantenimiento, como dijimos que tenemos que tiene que existir algo que a mí me haga que se perpetúe ese mecanismo, esa alcalosis. Esos mecanismos son la hipovolemia, la hipocalemia, la hipocloremia. Todos estos tres, lo que hacen es disminuir el filtrado glomerular y aumentar la excreción de protones. ¿Sí? Entonces, si aumento la excreción de protones, me quedo adentro con más bicarbonato y el hiperaldosteronismo. Entonces, ¿qué tengo que solucionar? Lo que me produjo la alcalosis, y tengo que solucionar, corregir esto, la hipovolemia, la hipocalemia, la hipocloremia, ¿sí? Bueno, un esquemita de cómo se clasifican, está bueno. La alcalosis metabólica, hay que ver si compensa. ¿Ven? Si está por encima de la PCO2, hablamos que tiene una acidosis respiratoria agregada. Si está igual, es una alcalosis metabólica pura. Por debajo tenemos una acidosis respiratoria. Bueno, vamos a las puras. Esto es importante, porque acá, que es lo que nosotros no nos compete y no lo vamos a hacer nunca, pero sí se hace en terapia y en clínica, se calcula el cloro urinario, y en función de cómo esté ese cloro urinario, es como las vamos a continuar clasificando. Fíjense, si yo el cloro lo tengo por debajo de 20 miliequivalentes, las causas que voy a pensar son pérdidas gástricas, diuréticos, ¿sí? Y si está el cloro urinario por encima, y ahora lo que hago es medir si el paciente está con hipertensión, porque ahí entra la aldosterona en acción, ¿sí? Mido el sistema, tengo que ver la actividad de renina plasmática, y pensar si el paciente tiene, bueno, acá tienen todos los síndromes, síndrome de Cushing, el de Lidl, por acá fíjense también los diuréticos, Barter, bueno, hay un montón. El punto es que muchas veces nos llegan estos pacientes a nosotros y no tenemos en cuenta que pueden tener una alcalosis detrás, ¿sí? Un paciente obstruido, chicos, todas esas cosas hay que pensarlo. Clínicamente, los síntomas que pueden llegar a tener una alcalosis son a veces difíciles de diferenciar de un paciente que está deshidratado o tiene una hipopotasemia. Una alcalosis grave no compensada, lo que predomina es apatía, confusión, irritabilidad neuromuscular, va a tener calambres, debilidad, tetania y arritmias. Una alcalosis grave, o sea, un bicarbonato por encima de 40, suele encontrarse una elevación moderada del hiato iónico. En casi un 50% de los casos se debe al lactato. Y el resto es debido a concentración de las proteínas séricas, que además vuelven más aniónicas a causa de la alcalemia. Un caso clínico, este se los resolví abajo, está bueno. Un paciente, por ejemplo, viene con vómitos, diarrea, o una sepsis, una lesión renal aguda, insuficiencias respiratorias. Viene este señor, por ejemplo, con un pH de 7, ¿no? Una PCO de 50,
bicarbonato tiene 15, menos 8 de exceso, fíjense, esto es importante, porque me está hablando que tiene un trastorno, una acidosis metabólica detrás, un lactato de 28, acá me lo confirma, sodio de 145, cloro tiene 97 y una albúmina de 3. El paciente, viendo esto a simple vista, digo, bueno, mirá, tiene un pH de 7, es una acidemia, veo el bicarbonato tiene 15, así que estoy hablando que es metabólica, además lo veo acá, con este lactato y este exceso, el GAP aumentado, me da 33 el GAP, y si lo corrijo con la albúmina que está acá, me da 36,5. Hago la PC2 esperada, me da 30, tiene una acidosis respiratoria, sumado. Cuando hago el delta-delta, acá viene la importancia, fíjense, tiene 2,72. Entonces también este tipo tiene una alcalosis metabólica. Tienen triple trastorno, ¿sí? Ahora, ¿qué conducta voy a tomar ante este paciente con esta alcalosis o este paciente que me llega a quirófano? ¿Qué tengo que pensar? Primero, corregir la causa. ¿Sí? Si estaba con vómitos, es que tiene que cortarse los vómitos, y diarrea lo mismo, y además el mecanismo de mantenimiento. Es decir, si el paciente tiene una alcalosis sensible al cloro, le doy solución fisiológica al 0,9%. ¿Para qué? Para reponer el cloro, porque yo tenía que cortar con este mecanismo que perpetuaba, que era la hipocloremia, corregir la volemia, que también me la perpetuaba, ¿sí? Y mejoro de esta manera, mejoro la perfusión, mejoro el filtrado glomerular. Entonces de esta manera lo que hago es corregirle las dos cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Y después las alcalosis resistentes al cloro, por ejemplo por espironolactona, lo que hacen, le dan espironolactona, o ya van manejos un poco más complejos, se hace hemodiálisis, se le da ácido clorhídrico, es otra cosa. Es más complejo eso. Bueno, listo. Por ahí fue muy rápido. ¿Dudas? Muy buena la clase, Belu, ¿eh? Muy buena, ¿No? Belu. Sí, muy buena. Sí, Belu. Quería dar un enfoque un poco más práctico, ¿no? Después está bueno sentarse. Le pasé 2 artículos, tengo otro que no lo tengo en PDF en la compu para mandarles, pero me parece que está bueno leer después un poquito más sobre los mecanismos de regulación ácido-base, porque entra en todo lo que es la regulación renal, y ver bien qué sucede con el bicarbonato, con los protones, entender por ahí un poquito más cada uno de estos abordajes. Está bueno Steward está bueno por ahí. Fíjense que en el último caso, si ustedes hacen Steward, ¿ven que? Sí, se traba un toque. En el último caso, hacen Steward y les va a dar que tienen una alcalosis metabólica. El CID está aumentado. Y yo lo que pienso es, viste que es medio complicado conseguir que te hagan magnesio, que te hagan todo, sin calcular fosfato, bueno, ni en pedo que te hagan unos fosfatos, nunca vamos a tener un fosfato para poder hacer un Steward completo. Pero yo creo que si uno hubiese hecho el Steward completo en este caso, probablemente lo que se hubiese modificado para encontrar un gap aumentado, es el SIG, ese que hacía la diferencia de SID aparente menos SID efectivo. Yo creo que eso seguramente está aumentado, y de esa forma podías diagnosticar un triple trastorno según Steward. Porque la verdad no encontré en ningún lado que expliquen bien o pongan un ejemplo. Yo lo que pensaba, ¿cómo haces? ¿El SID está aumentado o está disminuido? No sé. Ustedes los que leyeron un poco más de Steward, Laucha, vos que te gusta el tema, a mí me generó ese interrogante cuando me estuve preparando esto. ¿Cómo Steward pretende explicar un triple trastorno? Me excede claramente, Belu, la pregunta. No, a mí también. No, yo también. Este ejemplo, el último, me pareció por ahí que estaba bueno pensarlo desde Steward para poder, y no sé, plantearse cómo uno puede interpretar un medio interno completamente con Steward. Es más complicado, o sea, tenés que usar las fórmulas que les dejé, calcular el ATOT, calcular el SID aparente, el SID efectivo. A mí lo que me parece un poco de Steward, habiendo leído muy poco, pero bueno, algo leí, que está buenísimo para ver el proceso y la causa, y muchas veces
cómo es que pasan las cosas en el cuerpo, que por ahí Henderson Hasselbalch lo comparan más con una caja negra, como que no lo que pasa en el medio y el resultado es eso, y es práctico para usarlo Henderson Hasselbalch, pero bueno, a veces Stewart te complica tanto que te termina complicando un poco. A mí me gusta aplicarlo porque, como vos decís, el bicarbonato aporta el sodio, saber cómo, fundamental el tema de los líquidos, Stewart, para entender bien lo que hacemos mandando líquido, pero bueno, sí, es re contra complejo, a veces como que te metes tanto que no sabes. Sí, es más, no todo el mundo, no sé, Gaby, ustedes allá en la terapia alguien usaba Stewart, porque yo estuve preguntando un poco por ahí, no en terapia de acá, sino en los de Emergento, y me hicieron referencia de por ahí hay una o dos personas, una persona que es Pancho, que puede llegar a saberlo, y después me nombraron a otra persona y ni siquiera está en el hospital, pero no es, generalmente no usan Stewart, No. ¿no? No, porque es como, tenés que sentarte a hacer cálculos, son demasiadas fórmulas, la verdad que no. Lo estudiamos, yo lo estudié 38.000 veces, me las olvido todas. No. Es muy complicado. Igual Es hay, muy complejo para tener resultados rápidos. sí, Como está bueno para, no sé, estar con un paciente en la sala y hacer todas las fórmulas y demás, y como que es práctico y llegás a entender la patología mejor, pero en sí. una urgencia que necesitas saber qué le paso, qué le hago, qué tiene, como que es muy engorroso, no sé. Más borroso. Y otra cosa de las que estuve viendo y leyendo es que hay gente que recomienda, aunque vos tengas a simple vista una alcalosis, hacerle a todos el gap. A todo medio interno calcular el gap. O por más de que esté normal, vos un pH normal no quiere decir que esté normal todo el resto del laboratorio. Así que recomiendan a todos calcularle el gap. Eso. ¿Alguna duda, algo? Bel, con los artículos, ¿dónde los vas a mandar? ¿O dónde los mandaste? Mandé 2 al grupo nuestro, al de anestesioblastos, y el otro, en realidad, me pasa que no lo tengo, habría que, después les mando una foto y lo descargan, es de MC. La verdad que es Vale. muy bueno, y se llama alteraciones, bueno, Ahí lo vi, ya lo vi. Está bien, pensé que ¿eh? los habías enviado hoy. Y la verdad que este es el que más me gustó. Igual encontré, no sé, la verdad que leí de todos lados, chicos, un montón, no solamente este, pero este me gustó un montón. El de Stewart, que es el de los dibujitos que está en inglés, ese también está bueno, que se habla solo de Stewart. Y no, más que nada. Y después les mando unos videos de unas que son re cortitos, duran 15, 20 minutos, de unas clases de, no sé, me lo pasó Mechi Soler. Están muy buenas, ahora después se los mando al grupo, para que los miren. Dale, gracias. No, de nada. Belu, no sé a qué grupo los mandaste, pero en anestesioblastos no los veo los artículos. Sí, están, mando 2. Belu, pausá la grabación mientras estás haciendo todas estas. Poné en stop la grabación, así después no la tengo que cortar. Mientras Dale. todas estas cosas.